Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Ana Cuevas Unamuno y esto es Astrología y más. Y hoy quiero empezar con un cuento que dice así. Había un rey de corazón puro y muy interesado en la búsqueda espiritual. A menudo se hacía visitar por yogis y maestros místicos que pudieran proporcionarle prescripciones y métodos para su evolución interna. Le llegaron noticias de un asceta muy sospechoso y entonces decidió hacerlo llamar para ponerlo a prueba. El asceta se presentó ante el monarca y éste, sin demora, le dijo: o demuestras que eres un renunciante auténtico o te haré ahorcar. El asceta contestó: Majestad, os juro y aseguro que tengo visiones muy extrañas y sobrenaturales. Veo un ave dorada en el cielo y demonios bajo la tierra. Ahora mismo los estoy viendo. Sí, ahora mismo. ¿Cómo es posible?, inquirió el rey, que a través de estos espesos muros puedas ver lo que dices en el cielo y bajo tierra. Y el asceta repuso: solo se necesita miedo. Este cuento, Solo se necesita miedo, es un cuento sufí de tradición oral. ¿Y por qué lo traigo? Porque hoy voy a hablar del miedo. A lo largo de esta semana, muchas personas me hablaron de tener miedo, de situaciones con miedo, de qué hacer con el miedo. Y me pareció que era un tema interesante para plantear. Esto de la incertidumbre, de la inseguridad, de quién, qué acecha y nos perturba. Y nos produce un nudo en el corazón, aumenta nuestro sudor al compás de ese corazón cada vez más enloquecido. Nos falta el aire, los músculos se tensan sin saber si atacar o huir. Hay algo allí, algo invisible y terrible que en cualquier momento nos atacará. No sabemos qué es, pero sabemos que está e inevitablemente tendremos que enfrentarlo. A veces huimos, pero la huida tan solo es por un momento. A la vuelta de cualquier recodo, el peligro vuelve a acecharnos. Más tarde o más temprano, nos vemos obligados a hacerle frente. Y entonces, qué sorpresa al descubrir que la temible bestia no era más que un simple reflejo de nuestras fantasías. Bueno, y cuando no es así, el otro miedo, ese miedo natural ante algo que nos amenaza, que puede paralizarnos o impulsarnos a huir. Sea como fuere, frente a esa realidad, siempre hacemos lo mejor que podemos. A veces logramos salir exitosos, otras veces no, pues lo que nos amenaza es más fuerte, sea alguien o algo. Cuando no lo es, cuando no es un miedo real a algo o a alguien que nos está amenazando, siempre contamos con herramientas y recursos para intentar vencer de un modo u otro a la bestia que pretende dañarnos. Claro, que muchas veces ignoramos cuáles son esas herramientas, cuál es el modo de utilizarlas y cuánto es el poder de la bestia. En esos casos en que no se trata, como dije, de algo o alguien externo, es cuando la bestia, la verdadera bestia, que todos sin excepción necesitamos vencer y trascender, tiene un nombre, y su nombre es miedo. Miedo a fracasar, miedo a no resultar amados, amadas, miedo a no poder, miedo a mostrarnos, miedo a que nos suceda algo intangible, invisible, imaginado. Miedos y más miedos, algunos adquiridos desde la infancia, otros propios, pero todos paralizantes. Vencer al miedo no es ignorarlo, negarlo, pues siempre está dándonos una señal. Es reconocerlo y buscar el modo de superarlo. Hesíodo, cuando describe el escudo de Heracles, el héroe griego, cuenta así: en el centro del escudo estaba labrado Fobos, el dios del miedo, inflexible, indescriptible,
mirando atrás fijamente con ojos que brillaban como fuego. Su boca está llena de dientes en una hilera blanca, temible y desalentadora. Y sobre su severa frente planea aterradora Eris, la diosa de la discordia, que provoca la estampida de los hombres. Cuenta la mitología que Ares, el dios griego de la guerra, Marte para los romanos, iba a todas partes acompañado por sus hijos. Eris, la discordia, Deimos, el terror, y Fobos, el miedo, sembrando a su paso espanto, horror y desolación. A estos dioses rendían culto los guerreros, esperando así obtener sus favores y pretendiendo evitar sus ataques. Los romanos hacían brindis sagrados en honor de sus dioses feroces en busca de apoyo. Ellos representaban al dios Metus, miedo, como una persona con los cabellos erizados por el terror, el rostro asombrado, la boca abierta y la mirada reflejando el espanto como si estuviera ante un peligro súbito y terrible. Al igual que griegos y romanos, las distintas culturas han personificado de un modo u otro las emociones que han sobrecogido a los seres humanos de todos los tiempos y lugares, buscando de este modo encontrar explicación y también, ¿por qué no?, protección. Pocas cosas son más universales y constantes que el miedo, compañero fiel de todo ser vivo, desde el principio hasta el fin de los tiempos, cumpliendo siempre su función dentro del gran plan de la vida, por poco que lo comprendamos. Y es justamente por el deseo de comprenderlo, de descubrir qué podemos hacer con él a favor de nuestra vida, que vamos a introducirnos un poquito en este tema como los aventureros penetran en la selva inhóspita y desconocida, tratando de lograr, al final de este pequeño camino, algún descubrimiento vital. Sabemos que el miedo acecha siempre, acecha en la oscuridad, en la soledad, en la violencia de las ciudades, entre las tinieblas y el silencio de los espacios desconocidos, en la contaminación, en la enfermedad, en cada cambio al que nos enfrentamos, en el deseo que nos empuja. Acecha con sus rostros múltiples: el terror, la ansiedad, la angustia, el pavor, el pánico, la fobia, la psicosis, el susto, el espanto. Acecha desde el mismo momento en que nacemos y perdura hasta que morimos, cambiando tan solo de contenido, de causa. Igual que en las antiguas culturas, nosotros, nosotras, aún sin darnos cuenta, lo seguimos personificando de diversos modos, buscando que funcione a nuestro favor. Puede que no lo imaginemos como divinidad, puede que desconozcamos su rostro, puede incluso que hayamos olvidado ofrecerle nuestros respetos. Y posiblemente esa sea la causa del inmenso poderío que ha adquirido sobre nosotros y nosotras, determinando en tan gran medida el curso de la historia, o cuanto menos, el curso de nuestra historia. Según el diccionario de la Real Academia Española, el miedo es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario, recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Es decir, que el miedo es una emoción natural reactiva, propia de todos los seres vivos. Esto es, desde la minúscula ameba u organismo unicelular hasta los organismos que poseen un desarrollo nervioso más elevado, como es el ser humano, ante un peligro real o imaginario, que nos exige realizar algún tipo de acción, sea defensiva o de huida. Y con eso ya tenemos una pista. El miedo es una emoción natural de todo ser vivo y como tal inevitable. Pero solo el ser humano siente miedo ante causas irreales e imaginarias, productos exclusivos de su mente. Y hablando de esto, voy a hablarles del pánico. Un tema tan actual y tan complejo, que necesita que viajemos en el tiempo para llegar hasta el mito que le provee de nombre, el dios Pan,
cuyo nombre se deriva habitualmente de Pain, pastar, y que significa en sí mismo todo, totalidad. Los relatos sobre el nacimiento de Pan varían mucho, pero se acuerdan que vivía en Arcadia, donde guardaba manadas, rebaños y colmenas, pues era una divinidad silvestre de la fertilidad a la que se le atribuyen también, y por lo mismo, los ruidos de causas ignoradas que eran oídos en los campos y bosques, y que con frecuencia amedrentaban a campesinos y pastores. Ante estos ruidos extraños surgió en griego la expresión deima panikon, que significaba miedo causado por Pan. Pero no solo miedo sembraba este dios, también tomaba parte en las orgías de las ninfas montañesas y ayudaba a los cazadores a encontrar la presa. Se dice que era tan feo al nacer, con cuernos, barba y cola de cabra, que su madre al verlo huyó de él temerosa. Pero a pesar de su aspecto era en general tranquilo y perezoso. Nada le agradaba más que la siesta y se vengaba de quienes le perturbaban lanzando un fuerte y súbito grito desde un bosque o una gruta que les erizaba el cabello y les inundaba de terror a quienes le oían. A este dios también le gustaba perseguir a ninfas y diosas, y en una de sus tantas correrías trató de violar a la casta Siringe, persiguiéndola desde el monte Eliseo hasta el río Ladón, donde ella, aterrada, se metamorfoseó en una caña. Pan, al no poder distinguirla de todas las demás, cortó varias cañas al azar e hizo con ellas una siringa, que es un instrumento de viento. Y se dice que fue así como inventó la flauta y otros instrumentos de viento que más tarde le robó el dios Hermes. Hermes, del que ya hablamos otras veces. A pesar de tanto miedo que sembraba, los arcadios le tenían tan poco respeto que si alguna vez volvían de un largo día de caza con las manos vacías, se atrevían a azotarle con cebollas albarranas. Las cebollas albarranas contienen un veneno irritante, muy valioso contra ratones y ratas, y se las utilizaba como un purgante o diurético antes de intervenir en un acto ritual. Por eso llegaron a simbolizar la eliminación de malas influencias, según cuenta Plinio en su Historia Natural. Continuó. El dios griego Pan se asocia, por lo tanto, con el pánico, dado que, como hemos visto, era quien sembraba el terror con sus apariciones nocturnas y el tronar de sus instrumentos de viento. Fue pues el primero para los griegos, de quienes tanto heredamos culturalmente, en provocar estados de terror y pánico en forma de shock o ataque. Recordemos, el deima panikon, miedo causado por Pan, que con el tiempo se abrevió en la palabra griega panicus, que al pasar al latín se transformó en panicus y luego en castellano pánico. Si analizamos esta palabra etimológicamente, vemos que se relaciona con dos términos: la raíz pan, cuyo significado, además de ser el nombre de la deidad, quiere decir todo, y la terminación ico, que viene del griego oiko, casa. Se asocia así a la casa, cueva o gruta desde donde gritaba el dios. Pero de esto podemos ver que pánico se refiere a ese miedo a lo desconocido que se acrecienta hasta provocar un temor extremo en la totalidad de nuestra casa o cuerpo. Bueno, ustedes pueden preguntarse, ¿pero para qué sirve un mito? Para comprender un proceso emocional. Desde mi mirada, gracias al mito sabemos que en todas las épocas lo desconocido ha provocado y provoca miedo. Miedo que, si se le considera surgido de un origen divino, es decir, de una fuerza tan poderosa contra la que no podemos o no tenemos armas de defensa, va a provocar irremediablemente terror en nosotros. Pero bueno, como los arcadios, podemos utilizar cebollas albarranas, que traducido a nuestro presente significa recursos concretos ante los cuales hacemos huir al dios. Por otro lado, siendo el dios de los instrumentos de viento, y por derivación de la música, ya tenemos otro recurso para combatir al pánico.
Dicen que la música aplaca a las fieras y cuando estamos experimentando un ataque de pánico es como si literalmente nos estuviese atacando una fiera. La música puede ser entonces un medio para recuperar la serenidad. También son recursos, si seguimos con el mito, el buen descanso, el juego, el reconocimiento de esos aspectos internos o externos que sentimos violadores de nuestra integridad, a fin de poder ponerles un límite, como hizo Siringe, quien de víctima se transformó en instrumento creativo. Puede ser que escuchen mucho ruido, porque hoy llueve mucho y no hay lugar donde no haya otros sonidos interfiriendo. Así que les pido que disculpen. Y continúo con la historia. Según Plutarco, sacerdote de Delfos, en la segunda mitad del siglo I después de Cristo, la noticia de la muerte de Pan la dio un tal Tamo, marinero de un barco que iba a Italia pasando por la isla de Paxi. Si bien a decir de Pausanias, el Tamo egipcio al parecer oyó mal el lamento ceremonial. Tamus Pan Mega, Ténese, el todo grande Tamus ha muerto, y entendió, Tamo, el gran Pan, ha muerto. Pero bueno, como fuere, Plutarco lo creyó y lo publicó, y en lo que a nosotros y nosotras respecta, en el tema que estamos tratando, es importante este dato, para comprender si ha muerto o no. Es evidente que el síndrome de pánico, durante mucho tiempo, como que siguió su camino entre las sombras, brotando aquí y allá como un hecho puntual o ocasional en algunos o algunas. Sin embargo, en la actualidad, parece haber renacido con toda su intensidad, hostigando a cientos y miles de seres humanos en una escala creciente, al punto de llamar la atención. Así que creo que es importante que recordemos este mito para que recuperemos de él recursos que nos ayuden cuando tenemos miedo, cuando tenemos pánico, cuando sufrimos un ataque, para que no nos dañe tan profundamente. Y bueno, voy con otro cuento de la tradición oral que reafirma todo lo que estuve contándoles. Y cuentan los que aún saben que un día un peregrino se encontró con la peste. Y este le preguntó, ¿a dónde iba? A Bagdad, le contestó ella. ¿Y a qué vas?, le preguntó el peregrino. A matar 5.000 personas. Pasado el tiempo, el peregrino se volvió a encontrar con la peste. Y furioso le interpeló. ¡Ja! Eres una embustera. Dijiste que ibas a matar 5.000 personas y mataste a 50.000. No te he mentido, repuso la peste. Yo solo maté a 5.000. El resto se murió de miedo. Y por poner un poco de astrología, y esto tómenlo con humor, porque nunca es exacto, ni tal cual, es apenas una pequeña pincelada que quizás les sirva, puedo contar que cada signo parece tener miedo a ciertas cosas. Por ejemplo, Aries teme a que le corten su independencia, le impidan el paso o lo limiten de algún modo. Aries necesita dejar huella y que se sepa que ha sido él. Tauro, en cambio, teme carecer de recursos y perder el control de las situaciones. El cambio y la incertidumbre le resultan aterradores. Géminis teme no tener respuesta para todo, que descubran que algo no lo sabe y que se le impida curiosear y experimentar. Cáncer tiene miedo a no ser amado, a no tener protección y a que no se comprendan sus necesidades. El mayor miedo de Leo es equivocarse, hacer algo mal y hacer daño a alguien que no tenga nada que ver. Y claro, también teme no ser valorado. El miedo de Virgo es abrirse a lo desconocido y salir de su zona de confort. Virgo necesita coherencia, por eso dejarse llevar sin saber lo que va a pasar le provoca mucha angustia. Libra, en cambio, tiene miedo a ser abandonado por aquellos a quienes ama
Le aterra la soledad y más que le abandonen sin darle explicaciones. Escorpio es muy profundo y siente las cosas con muchísima intensidad. Le encanta crear misterio. Precisamente su mayor miedo es que descubran que ese misterio es la barrera que le protege. En cambio, el mayor miedo de Sagitario es la idea de empezar a verlo todo oscuro. Necesita mantener su mirada idealista para defenderse. Capricornio no. Capricornio le tiene miedo a fracasar y admitir que no puede satisfacer todas sus necesidades. El miedo de Acuario es no estar a la altura de la situación y no poder dar solución a todos los problemas. Y Piscis. El mayor miedo de Piscis es que se aprovechen de su sensibilidad. Está harto de ser la marioneta de juegos de los demás y de sentirse incomprendido. Bueno, espero que les deje algo, les sirva de algo, esto que les compartí brevemente hoy, porque me parece un tema sumamente interesante para reflexionar, y más en estos tiempos en que el miedo parece avanzar un poquito más cada día, a veces por cosas reales y otras por cosas que imaginamos a futuro y que nos paralizan. Espero que sigan muy bien y nos vemos la próxima. Si te gustó el video, suscríbete y toca la campanita para que te avise cuando subo otro. Y si tenés dudas o preguntas, déjamelas en comentario que las voy a estar leyendo y respondiendo.